Pero no debe de ser así, de ninguna manera. No debe de ser así de ninguna manera. Murió Josías y a la muerte de Josías le sucedió Joacaz, su hijo. Reinó solamente 3 meses. A Joacaz le sucedió Joacín, 11 años. Y si Josías fue, según dice Dios mismo, un buen rey, Joacaz y Joacín fueron malos, porque no obedecieron a Dios ni tuvieron en cuenta la voluntad de Dios. Después de Joacín, su hijo Joaquín reinó durante 3 meses y 10 días. Mirad si es importante la historia para Dios, que en la revelación nos da detalles que incluye a veces la hora, el tiempo, el día. Y esto no es menor, es una cuestión importante. De manera que Joaquín estuvo reinando durante 3 meses y 10 días y también fue un rey malo. Al que sucedió Sedequías, aunque después Nabucodonosor coloca a Matanías, pero Matanías realmente no fue rey, Sedequías, y estuvo 11 años y también fue un rey malo. Primera conclusión. El liderazgo influye mucho en la vida del pueblo. Dice el proverbio que donde no hay dirección sabia, el pueblo decae. Y hermano, la cuestión de los que dirigen en la iglesia, la cuestión de los que ministran o administran las cosas de Dios en la iglesia, no es una cuestión ni familiar, ni de simpatía personal, ni de ninguna otra esfera humana. Porque estamos hablando no ya de gobernar una ciudad, un país, una nación. No, estamos hablando de ser administradores de las cosas de Dios y servir al pueblo de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos tener en cuenta los rasgos del carácter, de la personalidad, de la formación, del testimonio. Y las iglesias debemos tomarnos muy en serio, precisamente el tener en cuenta quiénes son los que Dios ha colocado, porque esta es una cuestión que coloca Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él da hombres capacitados por el Espíritu Santo para ser los guías de la iglesia. Pero tiene que estar capacitado por el Espíritu Santo y también establecidos por Cristo como cabeza. Y la iglesia nos corresponde observar, orar, mirar, considerar y dejarnos guiar por Dios para que haya un buen liderazgo. Porque la salud, la visión de la obra de Dios depende mucho del liderazgo. Los últimos 4 reyes de Judá fueron catastróficos. Por cierto, en las tribus del norte no hubo ni un rey bueno. En las tribus del sur hubo alguno. Israel no tuvo un rey bueno. Judá sí tuvo alguno. Y las consecuencias vienen. Bien. Cuidado con dejarnos llevar por motivaciones que no sean puramente espirituales en cuestiones de este índole. ¿Por qué? Porque es una influencia que puede ser de mucha bendición o puede ser también de mucho tropiezo.
estando Sedequías, Nabucodonosor rodea Jerusalén y los lleva a la deportación. Pero como habéis leído el libro de Esdras, o los primeros 4 capítulos de Esdras, vayamos ahí a Esdras un momento, antes de continuar. O mejor dicho, antes de volver otra vez a Nabucodonosor. En los primeros 3 capítulos del libro de Esdras, habla de los que regresaron en primer lugar. A ver, después de los 70 años de la deportación en Babilonia, cuando se cumplen los 70 años, el regreso a Jerusalén es en 3 partidas. Hay 3 fases del regreso. La primera está en los capítulos 1 al 3 del libro de Esdras. Estamos hablando del año 538 a.C. Con Zorobabel, Ciro, que cuando lleguemos ahí veremos qué importante es esto, porque más de 100 años antes ya Dios había profetizado que un tal Ciro sería el que enviaría de regreso a Jerusalén. Y Dios le dice, yo te puse nombre, y te llamé mi siervo. Y dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que Jeremías había dicho 70 años, dice Dios, 70 años estaréis en la deportación, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, el persa, que no pertenece al pueblo de Dios y que no conocía a Dios, sabe que está en las manos de Dios y que Dios es el soberano. Y da la orden de que el que quiera regrese. Y Zorobabel comienza el regreso para Jerusalén para la reconstrucción del templo. Subrayo esto, la reconstrucción del templo. 42.360 volvieron con Zorobabel, más los siervos, los caballos, con su número puesto, dado, las mulas, los burros. En el capítulo 4, la construcción del templo se detiene. Y ahí es donde, en ese tiempo, se levantan 2 profetas, Ageo y Malaquías. Y durante tiempo, la obra del templo estuvo detenida, parada. En el capítulo 7 del libro de Esdras, bueno, en el capítulo 7, en el 5 y en el 6, hablan de cómo se vuelve a continuar, cómo se vuelve a poner en marcha la construcción del templo y de qué manera tan extraordinaria Dios gobierna y dirige todo aquello. Pero en el capítulo 7 del libro de Esdras está la segunda partida de regreso a Jerusalén, del 7 al 10. En la primera es Zorobabel quien dirige el regreso. En la segunda es Esdras el sacerdote. Y aquí estamos hablando del año 458. Hermanos, 80 años después. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7
hay 80 años. Notad que en el capítulo 1 es Ciro y en el capítulo 7 es Artajerjes. Ha habido otros reyes del imperio. Pero aquí en el capítulo 7 estamos hablando del año 458, 80 años después. 1496 varones regresaron. Está puesto en el libro de Esdras, ¿eh? No los he sumado yo. Da la lista, el número y después hace la concreción del dato. Esdras promueve la reforma espiritual. Con Zorobabel se construye el templo, Ageo y Malaquías estimulan al pueblo para la reconstrucción del templo, pero la reconstrucción del templo no significa un avivamiento espiritual, no hay una riqueza espiritual. Esdras va y pone la reforma espiritual. Para mí hay un versículo aquí que es extraordinario, capítulo 7, versículo 10. Esdras es sacerdote, de la casta sacerdotal. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mirad que aquí se señalan 3 puntos clave que deben formar, que son parte indispensable en un ministerio de avivamiento, en un ministerio espiritual. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Es decir, para conocerla, para estudiarla, para amarla, para empaparse de ella, para cumplirla. No seamos solamente oidores, sino hacedores. El conocimiento tiene que llevar a una práctica de ese conocimiento. Y para enseñarla a Israel. De manera que es necesario el estudio de la palabra de Dios, la consideración, el conocimiento, empaparnos de la palabra de Dios, que esto afecta nuestra vida, impacte en nuestra vida y transforme nuestra vida para poderlo enseñar a otros. Porque si no, es vano. Y después, cuando llegamos a Nehemías, es el año 445. Es decir, Esdras llevaba 13 años en Jerusalén cuando Nehemías vuelve en el regreso. Resumo. Jerusalén fue destruida, que por cierto, un detalle que ya en su momento lo veremos. Pero la deportación a Babilonia fue también en 3 jornadas, en 3 grupos. El regreso ha sido también en 3 grupos. En el año 606 a.C., Nabucodonosor conquista y establece su imperio allí en Jerusalén, y 70 años después, 538, Zorobabel regresa. Se cumplen los 70 años. Pero es el inicio de la obra que Dios hace y quiere hacer con su pueblo. Mirad, hermano, Jeremías lleva a cabo su labor y su ministerio en el tiempo de estos reyes. Si abrís vuestra Biblia en el capítulo 1 del profeta Jeremías, dice, versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, versículo 3, de Joacín, de Sedequías
en el tiempo de estos reyes, de los últimos reyes de Judá. Jeremías estuvo alrededor de 50 años en su ministerio profético. El ministerio de Jeremías fue tremendo y lleno de sufrimiento, dolor, persecución del pueblo, de los sacerdotes. Os propongo que leáis el libro de Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado la ciudad? Aquella ciudad hermosa. Jeremías se pasea por las calles de Jerusalén y recoge en ese libro de Lamentaciones lo que sus ojos están viendo y lo que quebranta de manera profunda su corazón. Yo quiero que veamos ahora en el profeta Jeremías cuáles fueron las causas de la deportación. La historia está escrita para que aprendamos. Eso dice el apóstol Pablo, ¿eh? Y estas cosas sucedieron y están escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado el final de los siglos, para amonestarnos, para enseñarnos, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Buscad Jeremías, pero mientras, ¿por qué las tribus del norte fueron dispersas y no regresaron jamás? Y Judá, la tribu del sur, fue llevada a la deportación, pero sí regresó. ¿Era mejor Judá que Israel? ¿Eran mejor los del sur que los del norte? No. Os propongo una consideración sobre por qué Judá regresó e Israel no. Porque Dios le había hecho una promesa a David de que su trono sería trono sempiterno. Y al norte nunca se lo había prometido. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam provocó una situación y Jeroboam regresó de Egipto y se dividió el reino. Y el reino del norte levantó sus altares y hizo... Pero no fue menos el sur. Lo que pasa es que Dios, cuando hace una promesa, la cumple siempre. Todas sus promesas son fieles. Y Dios había prometido a David que su trono sería sempiterno. Por cierto, desde el tiempo de Sedequías, ningún descendiente de David se ha sentado en el trono, ¿eh? Herodes no era ni judío. Pero la promesa está firme. Y vendrá de la simiente de David el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se sentará en el trono y desde allí reinará sobre toda la tierra. Por eso Judá regresó, porque Dios le había hecho una promesa y esa promesa se tenía que cumplir. Y hermanos y hermanas, la historia nos habla de la fidelidad de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. En Él no hay sombra de mutación. Por lo tanto, lo que Dios nos ha prometido se cumplirá sí o sí. Y todas sus promesas en Cristo
son sí y en él son también amén. Esta es la causa por la que Judá regresó, creo yo. Esto es porque después de la deportación volvieron. Ahora, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos diga cuáles fueron las causas de la deportación. ¿Qué fue lo que Dios encontró en Judá, en el pueblo, para ponerlos en disciplina? Ahora vamos a leer bastante Biblia, ¿eh? Porque en definitiva es más importante lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, que ninguna otra cosa. Capítulo 2 del libro de Jeremías, versículo 6. Por cierto, Jeremías era también un niño cuando Dios lo llamó, ¿eh? Casi un niño. Y Dios le dijo, no me digas yo soy un niño, no busques excusas, ¿eh? Donde yo te diga que vaya, irás. Y lo que yo te diga que digas, dirás. Y yo estaré contigo, ¿eh? Y yo le doy gracias a Dios porque hay gente joven con corazón dispuesto, buscando a Dios, y Dios los está preparando. Dice Jeremías de parte de Dios, que por cierto, os mandaré después, yo le mando a José Manuel las notas y él las reenviará a todos. Mirad Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 7. Y me dijo Jehová, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 12. Y me dijo Jehová, versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová. Notamos ahí la reiteración. No es Jeremías, no es la opinión de Jeremías, no es lo que Jeremías piensa o siente, es lo que Dios le ha dicho a Jeremías para que Jeremías lo diga. Y esta es una característica de todo el libro. Si alguno enseña, enseñe conforme a la palabra de Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Porque Dios le habla al pueblo a través de Jeremías. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabne, es decir, de Egipto, te quebraron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Es decir, el pueblo le dio la espalda a Dios, no atendió a Dios. No significa que no creyese en Dios, significa que no atendía a Dios. Y en el templo se hacía lo que Dios abominaba y los sacerdotes enseñaban lo que Dios no le decía. Dios le reprocha a los sacerdotes y se lo dice al pueblo. Vosotros os dicen paz, paz, paz y no hay paz. Y quieren curar vuestras heridas con un mensaje que a vuestros oídos les agrada, pero no hablan en mi nombre.
La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. No está para agradar a nuestros oídos ni nuestros gustos. Versículos 26 y 27 del capítulo 2. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. La acusación es directa, es clara y rotunda. Habéis levantado ídolos, habéis hecho vuestros ídolos y esos ídolos los habéis puesto en el lugar como si fuese vuestro Dios. Y más adelante Jeremías le reprende al pueblo de parte de Dios diciéndole, ahora venís a buscarme, que os libren ellos. Versículo 28. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Notad ahora esta frase. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. El patrón o la patrona del pueblo. El ídolo en cada pueblo. Y muchas veces en cada casa. Y aún más en cada corazón. Jeremías capítulo 3. Y os digo una cosa, un dato. Esto que estamos leyendo ahora mismo, que vamos a leer, fue dicho por Jeremías 25 años antes de la deportación. Es decir, que Dios habla y advierte. Que Dios llama y da tiempo. Pero que también la paciencia de Dios tiene un límite. Capítulo 3. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Y está hablando de un rey bueno, ¿eh? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? La del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Aquí la palabra fornicación se identifica con la idolatría. Porque es adorar a los ídolos falsos, a los ídolos, es un acto de infidelidad a Dios y es considerado como una fornicación. Sucedió que por juzgar ella, Israel, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Está hablando de lo que había pasado en el norte. Y ahora le dice, con todo esto, versículo 10, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Ah, ¿que no habéis aprendido? Y si habéis visto lo que le ha pasado al norte, ahora lo que pretendéis es, dice Dios, engañarme a mí. Pretendéis presentarme como adoración sincera y profunda, sencillamente lo que no nace del corazón. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y dice, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre
el enojo, aunque aquí le llama Israel, se está refiriendo a Judá y a Jerusalén. Es posible, muy posible, que en la dispersión del norte, bastantes del norte pudieran haberse ido al sur. Pero estando en el sur, tampoco habían aprendido la lección, no ya por comparación, sino en sus propias carnes. Y ahora los del norte que estaban en el sur, más también, es decir, Israel, más también los de Judá, tenían que arrepentirse. Y Dios les llama al arrepentimiento. Versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón. Es decir, hay un llamamiento de parte de Dios. Estamos hablando 25 años antes de que Nabucodonosor destruya Jerusalén. Dios está llamando al arrepentimiento, Dios está llamando a la conversión. Mirad, hermanos, esto es historia. Y esto es para nosotros, y debe ser para nosotros, un llamamiento a tomarnos la vida espiritual en serio. Hermanos, no podemos jugar a ser cristianos. Con Dios no se juega. No podemos pensar que por nuestra alabanza, que cantemos con el corazón y le demos ritmo, esto va a disfrazar si hay un corazón rebelde o en desobediencia o que no tiene en cuenta la voluntad de Dios. Y Dios en su paciencia y misericordia, en su bondad y en su amor, sigue llamándonos. Y Judá no aprendió. Pablo dice en Primera de Corintios, hermano, mirad, examinémonos a nosotros mismos, porque hay algunos que están pagando las consecuencias de hacer de la mesa del Señor algo indigno. Hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y algunos duelen. Hermanos, seamos sabios y aprendamos. Esto no es para meternos miedo. Esto es para que nos tomemos las cosas de Dios en serio. Capítulo 5. Recorred las calles de Jerusalén, versículo 1. Y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Oye, esto, ¿os acordáis cuando a Abraham Dios le dice, esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando van aquellos dos ángeles a Sodoma, y dice, bueno, ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Y Abraham se atreve. Aquí dicen, mirad, buscad, a ver si hay hombre, si halláis uno, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no le dolió. Lo consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, Jeremías, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocerán, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero también ellos quebraron el yugo, rompieron las coyuntas.
los reyes, los sacerdotes, los doctores, los que debían de ser enseñadores. Ahora mirad el versículo 10 del capítulo 5. Os dije que íbamos a leer Biblia, ¿eh? Pues vamos a leer Biblia. 5:10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa del rey y la casa de Jehová y de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará con ellos. Pero dice Dios, yo traeré sobre vosotros destrucción, pero no del todo. Versículo 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo, porque hay lugar para la misericordia de Dios, para la bondad de Dios. Capítulo 6. Versículo 8. Mirad qué claro es el llamamiento, ¿eh? Jeremías habla lo que Dios dice. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete, Jerusalén. Es decir, rectifica, atiende, escucha. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? Y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Hermano, hermana, yo os lo digo de verdad. Mi corazón se entristece al ver en esta zona de la Sierra Norte de Sevilla qué ignorancia, qué desconsideración, qué desprecio a la palabra de Dios. Pero hermano, nosotros formamos parte del pueblo de Dios y no podemos ni siquiera acercarnos a esto. Versículo 14. Vamos a leer el 13 también, 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia, la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Wow, esto es tremendo, ¿eh? Y ahora después podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios permitiera lo que sucedió en Jerusalén? ¿Sabéis una de las cosas que a Jeremías le rompió su corazón? ¿Cuál fue? Que vieron a las mujeres. Él vio a las mujeres comerse a sus propios hijos. Pero esto estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Como consecuencia de la maldición, de la desobediencia.
y los sacerdotes en primer lugar y en cabeza. Vamos a aligerar, pero de todas maneras, cada uno leyendo en Jeremías puede encontrar mucha riqueza. Capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y ahora notad lo que dice Dios en el versículo 6. Escuché y oí. Es decir, Dios atiende lo que hablan, escucha lo que hablaban y dice, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún, mirad qué comparación, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hay más entendimiento, más comprensión en la cigüeña, en la tórtola, en la grulla, en la golondrina, que en el corazón de este pueblo de Dios. Por lo tanto, no debe extrañarnos lo que sucedió. Capítulo 9. Nos quedan solamente 5 minutos, pero bueno está. Capítulo 9, versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? He aquí yo los refinaré y los probaré. ¿Sabéis qué era Babilonia, no? Babilonia es la cuna de la idolatría. Y Dios le dice que no dejáis a los ídolos, ¿no? Que os mantenéis. Pues venga, os vais a hartar. Y los llevó allí a Babel, a Babilonia. Y después miraremos y veremos qué sucedió allí, qué experimentó el pueblo allí. ¿Cuál fue? ¿Os acordáis que decía? Me dicen, canta, canta. ¿Cómo cantaré yo canción de alegría en tierra extraña? Pudiendo haber aprendido por las buenas, tuvieron que aprender por las malas. El capítulo 15 de Jeremías os lo pongo como ejercicio de esta semana, porque es dramático. Dice Dios, cansado estoy de arrepentirme. De arrepentirme quiere decir de dar tregua, de no, de dar un poco de tiempo. Y este capítulo 15 es dramático, porque describe y presenta cómo es como Dios se siente por la actitud de su pueblo. Me dijo Jehová, dice Jeremías 15:1, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo.
si Moisés y Samuel vinieran a interceder por Jerusalén clamando delante de mí, no tendría misericordia, no pararía. Estoy cansado de arrepentirme. Échalos de mi presencia y salgan. El capítulo 18 es una ilustración, es uno de los más conocidos de Jeremías, ¿no? El del alfarero. Ve a casa del alfarero. Y estaba allí el alfarero en su trabajo y estaba haciendo una vasija y no le salió bien y la deshizo y hizo otra. Y dice Dios a Jeremías, ¿has visto al alfarero? ¿Y no podré yo hacer lo mismo con mi pueblo? Menos mal que el Señor siempre cumple sus promesas y aunque aplique su disciplina, siempre es para bendición y beneficio nuestro, aunque nos duela. Y a Dios también le duele. Y a Dios también le duele. Y no solamente a Dios. Terminamos. También a Jeremías. Porque hacer la voluntad de Dios implica un precio. Tiene un coste. En el capítulo 20, versículo 7, Jeremías le dice a Dios, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Jeremías dice, yo me planteé y dije, ya no hablaré más en tu nombre. Es que cuando voy y hablo lo que tú me dices, se vuelven contra mí. Y me hacen mal. Acordaros de los sufrimientos de Jeremías, de las persecuciones que sufrió. Cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia. Cuantas veces hablo, doy voces y grito, viene violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había como un fuego ardiente dentro de mí que no lo podía soportar en mis huesos. Mirad, hermano, cuando tenemos el amor de Dios en nosotros y amamos a Dios con el amor de Dios, las luchas, las dificultades, los problemas, las pruebas, los conflictos, podrán acuciarnos y agobiarnos, pero no vencerá. Porque Dios ha puesto su amor y dice Jeremías, mirad, allí estaban todos mirando a ver si yo claudicaría. Estaban todos esperando a ver qué pasaba con Jeremías. Se rendirá en algún momento, ¿no? No. Bueno, los vamos a dejar aquí. En el próximo estudio vamos a ver cómo fue la deportación. Ahora hemos intentado ver por qué. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó lo que pasó? Pero la Biblia nos narra cómo fue la deportación, qué pasó allí en Babilonia, cómo fue la estancia
de Judá en Babilonia. Por cierto, muy posiblemente allí surgiera lo que después ha sido una herramienta de gran bendición: la sinagoga. Las sinagogas. Y como dijera el apóstol Pablo, hasta el día de hoy en cada ciudad hay una sinagoga donde la ley de Dios es leída. Y otras muchas cosas. Allí en Babilonia estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-Nego. Y podemos seguramente aprender algunas cosas de esa estancia en Babilonia. Porque Dios lo estaba puliendo, los estaba purificando. Todo lo que nos acontezca, todo lo que nos acontece es para nuestro bien. Aunque ciertamente no siempre es agradable. Pero Jesús, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si alguno quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame cada día. Hermanos, la vida cristiana no es un paseo por un jardín. La vida cristiana no es un cómodo viaje al cielo. La vida cristiana es un camino muchas veces complicado, duro y difícil, pero es el único que merece la pena vivirse. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos narras lo que pasó para que aprendamos. Y Señor, despierta en nuestros corazones el deseo de inquirir en tu palabra para ponerla por práctica, para aplicarla a nuestra vida, que no seamos solamente conocedores, sino hacedores de ella. Y podamos ayudar a otros. Y gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes y más mayores, y por los que esta tarde no están en este estudio, pero que, Señor, son objeto de tu amor también. Y obra en tu pueblo. Tú tienes una iglesia que es tu cuerpo, que es tu pueblo, que es tu familia, formada por los redimidos de Cristo. Señor, ayúdanos no solamente a perseverar, sino también a progresar en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.